Continuamos entonces con el ejercicio del RLC serie. En este caso pues ya vimos cómo se calculaban el valor de la corriente en la bobina y la tensión del condensador un instante antes de hacer el cambio en la fuente de corriente. Vimos también cómo se calcula el voltaje en la bobina y la corriente en el condensador para el tiempo igual a cero más, es decir, un instante después de haber cambiado la corriente en la fuente para pasar de 3 a 5 amperios. Y el análisis que nos corresponde ahora en esta parte, en este video, en la segunda parte del video, es mmm, hacer los cálculos referentes a el voltaje forzado en el condensador y la corriente forzada en la bobina. Entonces, es decir, esa componente que va a quedar en la bobina y en el condensador, ya sea el voltaje en el condensador o la corriente en la bobina, para tiempos mucho mayores que cero. Es decir, tiempos en los cuales ya el transitorio de segundo orden ya pasó, ya no va a haber más oscilaciones y llegaremos a un valor, digamos, permanente, tanto en el voltaje del condensador como en la corriente de la bobina. Vamos entonces a mirar cómo quedaría el circuito para T mucho mayor que cero. Entonces, básicamente es este mismo. Vamos a volverlo a hacer. Llevámoslo acá, copiar, ponemos aquí y vamos a mirar entonces. Entonces, para tiempo mucho mayor que cero, la corriente en la fuente es de 5 amperios. Entonces vamos a escribir los 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios en la fuente. La bobina vuelve a quedar en cortocircuito para después de mucho tiempo. Vamos a ponerla en corto. Quitamos los 2 milihenries y ponemos un cortocircuito. Ahí está el corto. Y calcularíamos nuevamente la corriente en la bobina, la que circula por esta rama del circuito. Y el condensador vuelve a quedar nuevamente en circuito abierto. Entonces pongámosle las terminales para dejar eso claro. Ponemos terminales. Unas terminales. Y ahí tenemos ya lo que tenemos que calcular. El voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Entonces vamos a eso. Vamos a llevar acá, vamos a copiar todo el circuito. Y lo vamos a poner en la sección que corresponde a tiempos mucho mayores que cero. En nuestra hoja de cálculo. Bueno. Listo, ya lo tenemos ahí en nuestra hoja de cálculo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador. La corriente en la bobina nuevamente va a ser la corriente de la fuente. Fíjense que este camino está abierto, entonces toda la corriente de la fuente solamente se puede ir por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, la corriente en la bobina para mucho tiempo después de cero es igual a 5 amperios. 5 amperios. Y de nuevo hacemos lo mismo que en el circuito para T igual a 0 menos, en la parte 1 de este video. Hacemos la malla externa, esta de acá, toda esta malla de acá, la externa, y la corriente en 10 ohmios va a ser 0 porque este camino está abierto. La corriente en 3 es la misma corriente I sub L, por lo tanto podemos hacer la malla nuevamente. Entonces vamos a hacerla. Que sería menos BC más 0 por 10, no hay corriente de la resistencia de 10, más 3 veces la corriente I sub L, pero la corriente I sub L tiene un valor de 5, entonces el valor
del voltaje en el condensador para tiempos mucho mayores que 0 sería igual a 15 voltios. 15 voltios. Ya está. Entonces ya tenemos la corriente para tiempos mucho mayores que 0 y el voltaje en el condensador para tiempos mucho mayores que 0. Ya el transitorio pasó, esos serían los valores que quedarían tanto en la bobina como en el condensador para T mucho mayor que 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a mirar cuál sería el circuito sin fuentes. ¿Cómo queda el circuito sin fuentes? Para a partir del mismo identificar cuál es la bobina, cuál es el condensador, o bueno, cuáles son las bobinas, los condensadores o las resistencias que hacen parte del circuito RLC serie. Vamos a ver si realmente es RLC serie. Entonces copiamos, llevamos a Paint y vamos a mirar. Entonces el circuito sin fuentes. Para el circuito sin fuentes, ¿qué se requiere? Hay que quitar las fuentes independientes. En este caso, como es una fuente de corriente, simplemente la quitamos del circuito. La quitamos de ahí. Si fuera una fuente de voltaje, se pone en cortocircuito. Las fuentes de corriente se abren. Y ahí tenemos nuestro circuito RLC serie. Fíjense, todos los elementos del circuito están en serie. Entonces vamos a llevarlo a la hoja de registro que estamos escribiendo en LibreOffice. Veamos acá. Y acá vamos a escribir entonces circuito. Circuito. Ay, sé que esta vaina. Bueno, ahora sí. Estaba acá en superíndice. Circuito sin fuentes. Con este circuito sin fuentes podemos identificar si es RLC serie, RLC paralelo o otro tipo de transitorio de segundo orden. Peguemos, pegamos el circuito sin fuentes. Entonces fíjense, tenemos los 4 elementos en serie, por lo tanto tenemos que sacar una resistencia equivalente que serían estas dos en serie. Entonces, vamos a mirar cuáles serían el valor de alfa, el valor de la constante de amortiguamiento y el valor de la frecuencia natural del sistema de segundo orden. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 13 ohmios. 13 ohmios. 13 ohmios. Y como es un circuito RLC serie, entonces podemos calcular el valor de la constante de amortiguamiento alfa de la siguiente forma. Alfa va a ser igual a R sobre, la R equivalente sobre 2 veces el valor de la bobina. Entonces sería 13 sobre 2 veces el valor de la bobina, que es 2 milihenries o 0.002. Y eso nos da un valor de, vamos a ver, sería 13 sobre 2 veces 0.002. Y eso da 3250 segundos a la menos 1. O lo que es lo mismo hertz. 1 sobre segundo de hertz. Bueno, dejémoslo así como segundos a la menos 1. Y el valor de la frecuencia natural del sistema se calcula así. Entonces, omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre L, que vale 2 milihenries, multiplicado por el valor del condensador, que es 4 microfaradios, es decir, 4 veces 10 a la menos 6. Y eso nos va a dar un valor, bueno, vamos a ponerlo acá,
raíz de, y eso sería entonces 1 sobre 0.002 por 4 exponente 6 negativo, cierro, y eso lo elevo a la punto 5. Y eso da un total de 11.180.33 radianes por segundo. 11.388. Perdón, 11.180.33 radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué tipo de circuito será? Fíjense que alfa es menor que omega sub 0, por lo tanto, el circuito es subamortiguado. Entonces, como alfa es menor que omega sub 0, el circuito va a ser subamortiguado. Gracias.